¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Espero que les hayan gustado a fondo con Manuel Hernández Borbolla y narrativas con Fede Bonazo y Ricardo Valderas, tocando, por supuesto, ambos este tema de la reforma judicial, cada uno desde sus diferentes aristas, estas dos emisiones que nos llenan siempre de orgullo, contar con gente tan valiosa como Fede, como Ricky, como Manuel. Muchas gracias. Mañana no se pierdan, por supuesto, a Sósimo Camacho en Zona Cero. Estará también Luis Guillermo Hernández, las charlas con Luis Guillermo Hernández. Así que ya lo saben. Además estará también Kurt Hartbar con nosotros. Vamos a platicar también con el maestro Coya sobre un libro excepcional, ¿no? El espía continental. Y tendremos también una nota relacionada para todos los amigos migrantes allá en Estados Unidos, por supuesto, cómo van las elecciones por aquel lado. Pero bueno, cerramos si no pasa otra cosa, ¿verdad? Mi camisa de Colombia que me trajo mi hermano, por cierto, hace ya tiempo. Este, Cerramos con un tema que en la semana lo compartíamos con ustedes, pero quiero profundizarlo un poco más. Y es el uso de las tragedias por parte de la clase política. Estamos a punto de cumplir ya 10 años de este hecho vergonzoso, indignante, lacerante, criminal de Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos. Algo que, insisto, ha generado muchas opiniones, por supuesto, mucho dolor, enfrentamientos incluso en el terreno de la izquierda, cuestionamientos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y estos personajes de la oposición, personajes como Broso, personajes como Pascal Beltrán, personajes como Carlos Bravo Regidor, personajes como Margarita Zavala, personajes como Ricardo Anaya, quienes siempre presumen de estar del lado de la víctima, de hacer su trabajo, sea de análisis político o mediático, para beneficiar a la mayoría, para darle voz a las víctimas. Pues se les ocurrió, ¿no? Promover, no crear, porque no creo que ninguno de ellos lo haya creado, eso es un concepto más tirado a los empresarios, para ser exactos, a Claudio X González. Crear este paralelismo entre los senadores de oposición que están resistiendo, ¿no? Para evitar que se apruebe la reforma judicial, porque la consideran autoritaria, la consideran dictatorial, la consideran que desaparece los contrapesos, que desaparece al poder judicial, que trastoca, por supuesto, el statu quo, que va en contra de todos los principios básicos de impartición de justicia, de separación de poderes y demás, con los 43 jóvenes que fueron víctimas aquella noche aciaga del 26 al 27 de septiembre del 2004. A mí me parece que no tienen madre estas personas. Y quien haya creado esto, de verdad es un sinvergüenza, es un cínico. Quien haya ordenado que se hiciera este paralelismo, que se hiciera esta equiparación, siquiera se pensara por la similitud numérica, es alguien que no tiene entraña. Es alguien cuya moral literal es un árbol que da moras. Es alguien cuyos principios, pues si no los gustan, si no nos gustan, aquí tengo otros. Es alguien cuyo pragmatismo excede cualquier límite ético. Es alguien que no conoce la decencia, que no es empático. Es alguien para el cual lo único que importa es su causa. Es alguien para el cual lo único que importa es fingir. Es alguien hipócrita. Es alguien perverso, definitivamente. Es alguien tan perverso que utiliza cualquier medio para llegar a su fin. Es alguien tan nefasto, pero tan nefasto, que no le importa utilizar el dolor de las víctimas, explotar hasta la saciedad el dolor de, de las personas que padecieron los estragos de aquella noche, que lo siguen padeciendo porque no ha habido justicia en el caso de Yotzinapa, y que estos tipejos, este tipo que dio la orden de que crearan un concepto similar para tratar de heroizar, convertir en mitos, en héroes, en salvadores a estos 43 hombres y mujeres, no tuvo ningún tipo de cuidado.
Para él, para él, lo que importa aquí es explotar cualquier rendija para tratar de justificar, de legitimar una lucha vacía, una lucha que es por privilegios, una lucha que no tiene credibilidad, una lucha que está muy alejada de conceptos básicos de derechos humanos, de conceptos y principios básicos, ajá, de bienestar. Esa es una lucha completamente para defender privilegios. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos 43 hombres y mujeres que están en el Senado se han visto beneficiados de una u otra manera con el sistema que ahora protegen con uñas y dientes. Porque si tuvieran tantita, así, tantita nada más, reconocerían que la reforma al Poder Judicial es necesaria y como tal se tendría que discutir a partir de lo que votó la mayoría, que es la democratización del mismo. Y entonces ahí querer discutir, opinar, compartir y demás. Pero el punto al que yo le veo es que no son capaces de entender todo esto porque les vale la gente, porque es gente que en su momento tachó a los estudiantes de Ayotzinapa como criminales. Es gente que en su momento pronunció aquellas palabras verdaderamente estúpidas de se lo merecían. Es gente que salió a defender en todo momento la verdad histórica. Yo recuerdo muy bien a Ricardo Anaya, muy bien a Ricardo Anaya levantando la voz en contra precisamente de cualquier posibilidad de cuestionar la participación del ejército aquella noche. Recuerdo muy bien, por supuesto, la voz de Margarita Zavala asegurando que los jóvenes eran personas vinculadas con el narcotráfico. Recuerdo muy bien, pero muy bien, a Marco Cortés, cuestionando incluso la existencia de las normales rurales, a las que trata de vincular en su supina estupidez, ajá, con la guerrilla de una manera perversa, negativa y gangsteril. Recuerdo perfectamente todas esas expresiones de parte de estos personajes que hoy se siguen reciclando políticamente, porque aún y cuando alguno de ellos no haya expresado de los 43 un pronunciamiento tal cual, sí respaldaron esa postura de criminalizar a los jóvenes, de engañar a la gente con esa noche. Entonces, ahora, de verdad que es inadmisible, por donde se le quiera ver, es inadmisible aceptar que estas personas se cuelguen de esta forma, de un hecho que de verdad es muy doloroso, muy, pero muy doloroso. Un hecho que sigue ahí, recordándonos cada día, cada año precisamente, que no se ha resuelto por diferentes razones, que no se ha llegado hasta donde se tendría que llegar. Un hecho que nos viene a poner sobre la mesa muchos cuestionamientos, pero que nada de esto le importa a la derecha mexicana. Nada de esto le importa a estos personajes que me parece constantemente cruzan la línea. Lo vimos con Xóchitl Gálvez cuando arrancó su campaña con veladoras, abrazando madres buscadoras y demás, cuando ella fue parte de gobiernos que detonaron esta crisis, cuando ella ha sido parte de partidos políticos y fue respaldada por partidos políticos quienes generaron todas las condiciones necesarias para que la crisis de desaparecidas se profundizara de tal manera que no haya una solución inmediata. Entonces, pero ahí estuvo explotando las madres buscadoras. ¿Ustedes recuerdan cuando sacaron incluso, si no ella, gente cercana a ella, su nombre con las siluetas de las madres buscadoras? ¿Lo recuerda? ¿Recuerda cómo intentó Santiago Crin Miranda colgarse precisamente del hecho de los 72 en su momento para tratar de consolidar su campaña política al interior del PAN, a pesar de que el gobierno que estaba al frente del país, al frente, era panista? Pero claro, las diferencias con Calderón eran más que notorias. ¿Lo recuerda? Recuerda, por ejemplo, la manera en cómo estos tipos se colgaron de la tragedia de la línea 12. Yo no justifico a las autoridades mexicanas de capitalinas, incluyendo a Claudia Sheinbaum, no el presidente electo, pero la forma en que tú llegas como vil sopilote y buitre
a ponerte enfrente de la tragedia, a tomarte fotos, video y transmitir desde ahí. No buscabas una empatía, buscabas aprovecharte de la misma. Y sé que habrá comentarios que me digan, oye, pero Andrés Manuel también trató de aprovecharse los 43 de Yotzinapa. No es así. Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso para solucionarlo. No lo solucionó. Esa es la realidad. Ya estaremos platicando este tema, pero jamás se explotó como se trata de explotar ahora una tragedia, con una finalidad netamente política electoral. Eso no fue así. Más adelante discutiremos por qué no se llegó a lo que desde un principio se pensó, pero jamás hubo la intención de explotar política y electoralmente esa tragedia como sí lo hay ahora. Y es una razón simple, porque de un lado siempre hubo esa empatía con los padres, de acompañar, de pensar y demás. Y pero del otro hubo una criminalización como tal al caso. Hubo una persecución. Hoy vemos a personajes desde el análisis, desde el periodismo, desde la conducción, hacer ese paralelismo en los 43 ahora. Hay una enorme diferencia. Estos 43 del Senado no son más que una banda de gángsters, no son más que una banda de corruptos, no son más que una banda de advenedizos, no son más que una banda de verdad de personajes que cada uno de ellos, juntos, separados, representan muchos de los vicios que tienen sumido este país en varios problemas y que sin embargo siguen ahí, sacando y sacando y sacando, por supuesto, ventaja de su posición. Quien haya ordenado ese comparativo, lo único que viene a demostrarnos precisamente es una total ruindad por lo que se le quiera ver. Por eso es que el triunfo en México en contra de la derecha fue contundente, porque la mayoría se dio cuenta que la derecha únicamente trataba de explotar el dolor. Cuando trató de hacer el tema de la seguridad uno de sus principales factores, mucha gente se preguntaba, ¿por qué razón la gente decidió no respaldar a Gálvez cuando el tema de la seguridad no se ha resuelto y es el gran pendiente de la 4T? Por una sencilla razón, porque la gente sabe que Gálvez no lo iba a solucionar y como sea, bien o mal, había ciertos avances aquí, poquitos si quiere, pero mucho más de lo que podíamos esperar con un gobierno panista o un gobierno priista o peor, un gobierno prianista. Porque sabían que Gálvez quería colgarse, porque sabían que Emilio Álvarez y Casa quería colgarse, porque sabían perfectamente que Santiago Krill se quería colgar, sabían que Alito Moreno se iba a colgar, sabían que Marco Cortés iba a colgar. Sabían perfectamente la responsabilidad histórica que tienen estos partidos con con esos temas. Por eso fue tan contundente la derrota, en donde el oficialismo ganó la presidencia, pero también siete de las nueve gubernaturas estatales y la mayoría en el poder legislativo. Un escenario que obviamente, y lo hemos platicado, abre el camino para impulsar transformaciones mucho más profundas que apunten a la liquidación definitiva del viejo régimen priista y panista de dominación. Esta aplastante derrota electoral de la derecha sumió a la derecha en un estado de shock, de incredulidad, de llanto, de repentina conciencia de que vivían fuera de la realidad, de rabia contra quienes desde sus propias filas reconocieron el triunfo de Claudia Sheinbaum, de recriminarse mutuamente por la inesperada derrota y acostumbrados a la efectividad, ¿no?, del poder de manipulación de sus medios, no cabía en su cabeza la posibilidad de una derrota y menos de este tamaño. Resulta muy ilustrativo, incluso gratificante después de tantos agravios sufridos, observar los videos de los distintos comentaristas de la derecha para observar cómo se traduce en un lenguaje corporal incluso su estado de ánimo. Ahora vuelven a apostarle prácticamente a lo mismo, explotar una tragedia con medios detrás de ellos y tratar de ampararse en banderas que no son de ellos. Lo vimos con el 68, Saskia Niño Rivera, Enrique Krause, tratando de comparar lo que hacen los chicos de la Facultad de Derecho con el movimiento estudiantil del 68 en una falta de respeto a su propia historia. Lo vimos cuando el propio Krause comparó a Latinus con el proceso del maestro Julio Scherer. Lo vemos cuando Héctor Aguilar Camín
compara la postura opositora con la resistencia francesa. Lo vemos de todas formas posibles. Cómo intentan colgarse de banderas de la izquierda porque no tienen ninguna referencia, porque no tienen ningún tipo de agarradera histórica que permita, que permita posicionarse, pero lo que es peor, y ahora con esto los 43 lo demuestran, no tienen ningún respeto, ninguna empatía para el dolor, para las mayorías. Para ellos, las mayorías son desechables. Por eso utilizan casos tan dolorosos en su propio beneficio, porque al final, estos jóvenes, las madres buscadoras, los estudiantes del 68, no les representan absolutamente nada. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Póngale pulgar arriba si le gustó, échenos un comentario si son tan amables, compártalo por supuesto, suscríbase y si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias, únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Les reitero, si no lo han visto, vean Narrativa, estuvo buenísimo sin duda alguna. Échale un ojo a Manuel Hernández Borboya, también ya está ahí a fondo, tanto en su playlist como en los videos del canal. Y mañana Sósimo Camacho y Luis Guillermo Hernández. Sósimo a las 5, Luis Guillermo a las 6:30. A las 20:30, Kurt Hartbart. A las 3:30, otra entrevista con el maestro Coya sobre un gran libro, El espía continental, buenísimo. Y por supuesto, está a las 21:30, una nota especial. Yo le agradezco como siempre por su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.